Hola, hola, Gamblers, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Gambler. Bueno, yo soy la maestra FIDE femenina Naimesa. Les queremos contar que vamos a estar haciendo pequeños resúmenes de la Olimpiada de Ajedrez que comenzó hoy en Chenia, India. La Olimpiada de Ajedrez es un evento muy especial para todos los ajedrecistas porque competimos entre países y además por equipos. Entonces, ya de por sí jugar por equipo en ajedrez está bueno y más si representas a tu país. Así que es una olimpiada especial porque además venimos de muchos años de jugar online, de que las olimpiadas se hacían de forma online y esta es una olimpiada presencial. Así que eso la hace muy emocionante. Bueno, tiene una particularidad igual esta olimpiada, que hay países que no están participando, que son Rusia, China y Bielorrusia. Bueno, eso lo hace bastante particular porque son países que suelen ser potencia en ajedrez. Imagínense Rusia, ¿no? Candidato, China también. Y bueno, no están compitiendo en esta Olimpiada. Vamos a ver los equipos. Miren, en la rama femenina, nosotros vemos de que hay 162 equipos participando. Van a ver que los emparejamientos de las primeras rondas son bastante desnivelados, ¿no? Porque vean el ranking de un equipo y de otro equipo. India se impuso 4-0, Ucrania también. Los países que están primero preclasificados suelen ganar con esos resultados las primeras rondas. Estados Unidos también, por ejemplo, Azerbaiyán, ¿sí? Polonia. Pero que sea desnivelado no significa de que no haya sorpresas, porque en el Open, que compiten 188 equipos, van a ver, bueno, India ganó 4-0, pero Estados Unidos ganó 3,5-medio. Y el que empató fue Levon Aronian. Empató con Silva David de Angola, que tiene 2315 de Elo. Ven que la diferencia de Elo es muy grande. Bueno, el equipo de Noruega también, 3,5-medio. Empató el tercer tablero. Magnus Carlsen está jugando la Olimpiada. Supongo que va a entrar a partir de la segunda, la tercera ronda, cuando ya jueguen con países o con equipos más parejos en cuanto al nivel. Bueno, España ganó 4-0, Polonia también. Y vamos a ir al equipo de Argentina. Acá estamos, que le ganamos a Cabo Verde 4-0. El equipo lo conformaron Peralta Fernando, Pérez Ponza Federico, Cris Aleandro y Tristán Leonardo, y se impusieron de forma contundente. Bueno, las chicas ganaron 3,5-medio y jugaron Campos María José, Bordana Paola, Sarkis Belén y Beso Guadalupe. Bueno, vamos a ver una partida del equipo femenino y otra del equipo absoluto. La partida que elegí del equipo femenino es de Sarkis Belén. Vamos a ver que la contrincante de Belén tiene 1238 de Elo, o sea que hay una diferencia muy grande en el nivel. Pero esta partida nos va a servir para ver algunos temas de estrategia básica del ajedrez. Belén empieza con E4, le responde N5, caballo F3, D6. Esta se la conoce como la defensa Philidor. El peón D6 defiende el E5 y luego las negras, obviamente como ya jugaron D6, no pueden sacar el alfil ni a C5 ni a B4. Bueno, van a desarrollarlo por E7, van a hacer caballo F6, enroque y demás. Belén juega D4, que es la jugada que se suele hacer, ya golpeando el centro, y si me capturan en D4 voy a comer con caballo y va a quedar el caballo centralizado. Y acá juega F6. Bueno, entonces ya estamos viendo una jugada que debilita demasiado las diagonales. Esta diagonal de aquí y la diagonal
E8, H5, que muchas veces le decimos que es la diagonal de la muerte. ¿Por qué? Porque muchas veces una dama puede llegar a H5 y ataca directamente al rey. El punto F7 que tenemos aquí, tenemos que cuidarlo mucho en ajedrez porque es la debilidad con la que comienzan las negras. Entonces, el peón F está bueno que se quede en F7 y que no se avance tan rápido, de forma tan prematura, para no generar estas debilidades. El peón también obstruye la salida natural del caballo de G8. Bueno, Belén juega alfil C4, muy bien, aprovechando la diagonal, que está debilitada. Caballo C6, C3, reforzando el punto D4, el centro. Y caballo A5, que nos amenaza el alfil de C4, ¿no? Bueno, Belén retira el alfil a D3. Acá podemos pensar dama A4 jaque, porque decimos, bueno, tenemos el dama A4 que amenaza al rey y al caballo. Sería un ataque doble. Entonces vemos que el caballo no puede volver tapando el jaque porque tenemos D5 amenazando al caballo que queda clavado y por lo tanto lo vamos a ganar. Pero ante este jaque las negras pueden jugar C6 tapando el jaque y al mismo tiempo la dama defiende al caballo. Y en este momento, bueno, vamos a tener que retirar el alfil igualmente porque el caballo sigue amenazando el alfil, ¿no? Entonces, las blancas jugaron alfil D3 y ahora las negras jugaron A6. Y bueno, ahora sí, tenemos dama A4 jaque porque van a ver que frente a C6 tenemos la jugada B4 y el caballo no tiene retirada. Bueno, acá hay que mencionar algo. Si el caballo vuelve tapando el jaque, tenemos D5 y ahora las negras no pueden hacer esta jugada típica para salir de este tema de la clavada porque podemos hacer alfil por B5. Como la torre de A8 está en el aire, el peón de A6 está clavado. Si me come el alfil, me voy a comer la torre de allá, ¿sí? Entonces las negras perderían material. Entonces hay que tapar con peón y a B4, aquí jugaron B5, pero habría que ver si podían hacer caballo C4, porque ¿qué pasa? Si el alfil captura, ahora tengo B5 haciendo el ataque doble y entonces, bueno, puedo retirar la dama o hacer alfil por peón. Las negras van a comer de peón C, porque si comen de peón A aparece el mismo tema de la torre que está en el aire. Y bueno, y aquí retiro la dama, que puedo venir a B3 aprovechando la diagonal. Y las blancas están mejor porque tienen el peón de más y además tienen más desarrollo y las negras siguen con las casillas débiles. Así que podríamos jugar así con blancas. Pero aún así, caballo C4 era un recurso para poder salvar la pieza, porque a B5 ahora comemos la pieza completa. Bueno, las negras cambian las damas, cosa que beneficia al blanco, porque recuerden que el que tiene ventaja material se beneficia con los cambios de pieza. Así que el cambio de damas beneficia a las blancas. Sigue el desarrollo, se enrocan, amenaza el peón de A5, caballo B3 lo defiende, si me captura el caballo voy a comer del peón y la torre va a estar sosteniendo el peón. El blanco ya está con ventaja ganadora en esta posición, tiene pieza de más. Alfil E3. Bueno, D5. D5 propone cambios centrales y abrir la posición y esto beneficia claramente al blanco. Este cambio también, ¿no? Cuanto más piezas se cambien mejor. Además, si la posición se abre, se va a imponer esa pieza que tenemos de más. Y ahora puedo comer en F6 porque capturo y amenazo al caballo. Entonces, cuando me come, yo como rey por, alfil C5 jaque. Y bueno, esta retirada de rey me permite entrar con la torre en séptima y dar
este ataque doble, así que quizás había que retirar al rey por F6. Igualmente, la posición de las blancas está mucho mejor, muchísimo mejor. Pero bueno, este ataque doble ya me permite la ganancia de otra pieza. Y ahí comemos otro peón. Torre por, torre por. Bueno, cambiamos la torre. Y bueno, y ahí ya las negras abandonaron, porque obviamente ya hay mucha ventaja ganadora de parte de las blancas. Bueno, a tener en cuenta esto entonces, gamblers. El F6, ¿sí? Con mucho cuidado, porque debilita mucho estas diagonales, ¿sí? Que pensar acá, desarrollar con alfil E7, caballo F6, o comer en el centro en D4, perdón, primero, a caballo por alfil E7. ¿Sí? Tengan en cuenta el punto F7 de la posición. Bueno, bien. Ahora vamos a ver la partida de nuestro campeón argentino, Federico Pérez Ponza, que se impuso también de manera muy contundente. Acá también vamos a observar la diferencia en cuanto al elo, ¿no? El jugador de Cabo Verde, Teixeira Gil, tiene 1741 y Federico tiene 2554, ¿no? Es muy grande, ¿sí? La diferencia que hay de nivel. Bueno, E4 juegan las blancas. Federico propone una siciliana, juega con D6. No sé si tenía pensado jugar el dragón o la Najdorf, no lo sabemos. Y acá las blancas hicieron alfil E2. Bueno, como saben, el blanco puede jugar D4 y entrar en la siciliana abierta. Puede jugar, bueno, alfil B5 también, que se suele jugar mucho esto. Pueden jugar con G3 también, con caballo C3 para luego poder hacer D4 e incluso con D3, ¿no? Alfil E2 ya desarrolla el alfil. Lo único que nos dice es que se va a enrocar, pero no es una jugada muy incisiva, para decirlo así. Como que el blanco está jugando muy tranquilo. Caballo F6 tocando en E4, lo defiende. G6, D3, alfil G7. Bueno, el fianqueto típico del dragón, así que bien. Y acá yo había marcado el caballo G4 porque H3 me parece que es para evitar que el caballo vaya a G4 cuando el alfil salga a E3. Quizás aquí con blancas conviene hacer enroque, alguna jugada de desarrollo y luego ver si jugamos, en base a lo que jueguen las negras, si jugamos el H3. Es como que nos estamos adelantando varias jugadas a la jugada que quiero hacer, que es alfil E3. Enroque, enroque y caballo C6. Hasta ahora el desarrollo es súper lógico y natural, el que está haciendo Federico. Alfil E3 y E5, ¿no? Esta jugada fortalece, miren la casilla D4, ¿no? El punto D4 ahí va a colocar un caballo que va a estar consolidado y muy protegido por sus peones. O sea, el D4 va a estar sostenido por estos peones. Así que E5 está bueno como consolida la casilla D4. Dama D2, caballo D4 y alfil D1. Bueno, el jugador de blancas retira el alfil para que el caballo no lo capture. Sin embargo, miren la diferencia entre el alfil de casillas blancas y el caballo de D4. Más allá de que es un alfil, el caballo en D4 está jugando muchísimo, es una pieza muy fuerte, ¿sí? No creo que el plan sea capturarlo por ese alfil que por el momento no está haciendo nada el alfil. Este es el alfil malo de esta posición, de la posición de las blancas. Tienen la cadena de peones del lado blanco. El peón del centro más avanzado está en una casilla blanca y eso lo hace el alfil malo de la posición. Entonces no creo que este caballo consolidado en D4 vaya a ser cambiado por ese alfil, ¿sí? Pero bueno, las blancas previenen ese cambio. Torre 8, alfil H6 y alfil E6.
Bueno, bien. Acá hay que permitir que te coman en G7 para comer con el rey y no acercar a la dama. Porque si yo capturo, si yo hago esto, bueno, lo que hago es acercarle la dama al flanco de rey. Entonces después puede haber temas con caballo G5. Y entonces me quiere atacar en H7 con el caballo. Y la dama, ¿no? Va a iniciar un ataque. Después puede hacer F4, comer aquí y matar al caballo de F6, que es el defensor del enroque. Y bueno, y el blanco puede crear algún tipo de ataque. Además, el alfil de D1 está protegiendo el punto C2, ¿no? Para que el caballo no capture si yo quiero alejar mi caballo, jugar mi caballo en G5. Entonces, generalmente no comemos en H6 para traerle la dama, sino que dejamos que nos cambie en G7 o sacamos el alfil a H8, ¿sí? En este caso, bueno, dejó comer en G7, rey por. Y el blanco capturó el caballo central, pero ahora vamos a colocar un peón y este centro es muy fuerte en esta posición. Observemos las piezas que quedan en la posición. Este alfil es de casillas blancas, está obviamente jugando mucho más que el alfil de las blancas, que es de casillas blancas, y entonces cuando no tenemos el alfil de casillas negras está bueno poner los peones en las casillas de ese color y la dama también hacerla jugar por las casillas del color de las casillas del color del alfil faltante de la posición, ¿no es cierto? Y ya empezamos a ver cómo este alfil está quedando muy malo. Bueno, eso por un lado. Luego vamos a ver que la jugada de 5 es buenísima porque es el golpe central. Siempre se dice en la siciliana, el golpe central que hay que tratar de lograr es de 5. Si hago de 5 en buenas condiciones voy a quedar muy bien. Y este es el caso. Si captura en D5 puedo comer de caballo, de alfil, y ya percibimos la ventaja de espacio que tiene el negro. Bueno, jugó F3 porque defiende a E4, pero ¿qué pasa con F3? Siempre que avanzamos un peón debilitamos casillas. Entonces se debilita G3, se debilita E3. Y bueno, ya vamos a ver cómo Fede aprovecha las casillas negras de la posición. La dama, ven, podría pasar por aquí. Y también lo que tiene el F3 es que pone otro peón en blancas, cuando su alfil es de casillas blancas y no está jugando nada en la posición, ¿no? Es como que el alfil va a chocar con toda la cadena de peones que tiene el blanco. Dama B6, amenaza B2, amenaza a comer el peón porque las torres no están conectadas. Entonces yo voy a comer el peón y las blancas no van a tener el típico torre B1, torre por B7, porque la torre no tiene defensa, ¿no? También la dama, este tipo de jugadas, observen que a veces, ¿no?, están observando de manera indirecta a ese rey. B3, y bueno, ¿qué tenemos en esta posición? Todos los peones en blancas, ¿no es cierto? También estoy marcando que el caballo de D2 no tiene juego, porque aunque vaya a G3, después no puede saltar ni a H5 ni a F5. Entonces ya vemos la superioridad de las negras, ¿no? Tienen mejores piezas. Torre C8. Bueno, siempre que avanzamos un peón debilitamos alguna casilla. Hay que ver cuál es la casilla que se debilitó. Bueno, C3, que además está siendo custodiada por el peón de D4. Entonces torre C8 y el peón de D4, ¿no? Ahí van a ver cómo confluyen en esa casilla. Rey H2, dama C7. Bueno, dama C7 se coloca en la columna. Todavía no puedo hacer nada en la columna porque en C2
todo protegido, en C3 también por el caballo. Pero la dama también desde C7, como estoy marcando, está mirando en esa diagonal que justo está el rey ahí. Y recuerden que estas casillas también están debilitadas. Van a ver cómo la dama ahora va a apoyar a este caballo que va a ir a F4. Vamos a explotar todas las casillas negras, ¿no? Todo el juego de Fede va a ser por las casillas negras. Bueno, G4 sigue debilitando la posición y más que nada la posición del rey. Ahora el rey va a quedar muy débil. Esta posición igual es muy difícil de buscar una jugada para las blancas. No sé si rey G1, torre F2, que se podría jugar aquí. Acá fuerza a que el caballo vaya a F4, pero con negras quedamos muy bien, ¿no? Y vemos cómo el alfil de D1 sigue siendo una pieza muy mala y no tiene buenas perspectivas, más con el peón de F que traba el peón de F3. Observen también que seguimos con estos puntos débiles de la posición. Torre C1 y H5. Bien, entonces ¿cuál es la idea? Abrir la columna H y usarla con las torres y obviamente iniciar un ataque al rey. Rey G2, torre H8 y torre H1. Bueno, en esta posición podemos decir por qué las blancas no juegan G5 como para trabar, ¿no?, la posición del flanco del rey. Pero sin embargo acá hay una jugada muy bonita que es H4. H4 lo que hace es deja este peón aislado y débil, entonces yo lo voy a ir a atacar tanto con la torre como con la dama. Entonces tengo que mover al rey para defenderlo. Ahora hago dama E5 atacando el peón, torre G1 defendiéndolo y tengo torre H5 como habíamos dicho. Entonces las dos piezas defienden al peón. Y entonces ya es una posición que es complicada y es complicado defender el peón porque si hago, por ejemplo, dama G2, tenemos este tipo de jugadas como es D por E4. Ahora van a ver lo fuerte que es esa jugada. Quería mencionar algo. El peón de D5 jugó en D5 y siempre se mantuvo ahí sin capturar. Esto hay que tener en cuenta de que está bueno mantener la atención central. Porque ¿qué pasa? Si las blancas capturan en D5, yo iba con negras, yo puedo comer con el alfil. Al alfil lo dejo en una buena casilla porque pincha al peón de F3 y además mira de reojo al rey. Y además me abre la columna E esa captura. Y tengo el punto E3 para colocar, por ejemplo, una torre. Ahí yo puedo doblarme con las torres en la columna E. Por lo tanto, la captura me va a beneficiar. Entonces yo con negras no tengo apuro en comer en E4, sino que lo voy a hacer en el momento que más me convenga, como va a suceder en la partida. Entonces, en esta variante que estamos viendo, de qué pasaba con el peón G5, donde las negras lo iban a buscar, bueno, acá yo puedo capturar y van a ver de que si come de peón F, acá tengo F3, un descubierto y me voy a comer la dama. Tampoco puede comer de peón D, porque cuando como hago D3 y aprovecho que la torre está indefensa porque no está comunicada con su compañera, culpa de ese alfil que obstruye la unión de las torres y entonces puedo dar el golpe de 3. Así que todo esto había en la posición. Así que G5 no soluciona mucho las cosas. Torre H1, esta jugada tampoco, porque ahora voy a comer. Comió de peón F. Si como de peón H, las negras se quedan con la columna, porque yo capturo, rey por, y ahora hago torre H8 jaque. Rey G2. Bueno, y acá tenemos un golpe bonito que es alfil por G4. Peón por. Tenemos F3 con jaque. Y bueno, ya las negras se encuentran muy mal, ¿no? Ya están en una red de mate prácticamente porque vamos a suponer que comen con el peón. Bueno, acá tengo
dama H2 o torre H2 y capturo la dama. La segunda fila está débil también. Y contra F3, si juego, no sé, rey F2, voy a tener torre H2 mínimo y también me llevo la dama. Así que no hay muchas soluciones contra F3 y rey G1. Voy a poder jugar dama jaque, rey F1 y mate. Así que el golpe alfil por G4 se ve bastante bien. Bueno, por eso las blancas capturaron DF. Y ahora sí vamos a comer en E4. Porque al peón por dejo el peón D4 aislado y débil y voy directo a atacarlo. En este caso con la dama. Alfil F3 para defenderlo. Y ahora otra casilla que vamos a usar es la casilla C3, ¿no? Ubicamos la torre en C3, que esta casilla la habíamos marcado como una casilla débil. Torre HD1, las blancas amenazan D4, pero aquí viene una combinación muy bonita de parte de Pérez Ponza que comienza así. Torre por F3, primer sacrificio, el rey captura, torre por H3, jaque, rey G2, dama por E4, jaque, sacrificando la torre, pero van a ver que el blanco está en una red de mate. Tienen que comer la torre. Cualquier otra jugada igualmente iban a terminar perdiendo. Por ejemplo, rey G1, tengo dama H1 jaque y torre H2 jaque mate. Porque estos peones controlan estas casillas, por lo tanto el rey no se puede escapar. Se hacía rey F2, bueno, tengo torre H2 y luego dama H1 y se iba a dar el mismo mate, así que no había escapatoria. Y a rey por tenemos una secuencia forzada, dama F3, rey H2, si el rey va a H4, simplemente dama G4 mate, rey H2, dama G3 y alfil D5, colocando el alfil en esa diagonal, dama G2 y dama por G2. Y ahí tenemos este mate que empezó con una combinación muy bonita. Así que bueno, Federico también ganó de una manera muy contundente. Felicitamos a los equipos argentinos y mañana ellos se enfrentan el absoluto con Costa Rica y las chicas juegan con India. Así que con uno de los equipos candidatos de la Olimpiada, así que le mandamos muchos éxitos, mucha magia y bueno, y mañana todos ahí alentando a los equipos. Y bueno, gente, gracias por estar. Nos pueden seguir en las redes. No olviden darnos like y nos vemos prontito. Chao.